¿Vos cómo ves que podría ubicarse un nuevo gobierno kirchnerista en este contexto mundial? Lindo. No, yo creo que, bueno, el kirchnerismo tuvo entre varias virtudes. Una de sus virtudes fue la capacidad de ser inteligente para interpretar qué pasaba en el mundo en cada momento y adecuarse a eso. A diferencia, es abismal la diferencia con Macri, que entre otras cosas, por ejemplo, mandó a su canciller a bancar a Hillary Clinton, hasta contramano de sus convicciones. Una burrada, porque encima era amigo de Trump. Una cosa fantástica, ¿no? Digo, sin defender a unos ni a otros, ¿no? Pero errores garrafales de lectura de lo que pasa en el mundo. Y en un escenario mundial donde no sé si vamos al proteccionismo, pero hay una discusión respecto de lo que de Trump pateando el tablero, que el gobierno me parece que lee mal. El gobierno, pongo algunos ejemplos. Vienen, hacen la cumbre del G20, la festejan, claro, todos los medios hegemónicos, qué maravillosa la cumbre. El acuerdo Trump-Xi Jinping, dos cuestiones. Se juntan acá y dicen, no, quédate tranquilo, Xi Jinping dice, no, vamos a reducir el déficit comercial con vos, Estados Unidos, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y te vamos a comprar soja, y nosotros lo festejamos. ¿Se entiende el nivel de estupidez de este gobierno? Bueno, y además, un nivel superior de estupidez que festejan eso como un hecho histórico que duró un suspiro, porque a los 3 días metieron presa a la de Huawei y entonces China saltó, que en realidad eso ¿qué ilustraba? Que el acuerdo que habían hecho en Buenos Aires era una farsa, que los chinos no le creían a Trump y Trump los quería cagar, perdón el término, pero quería hacer eso. Entonces a los 3 días, pum, se la devolvió con eso. Esa era la discusión que obviamente, o sea, pero nosotros a contramano, ¿no? Yo no escuché este análisis en ningún lado, no porque yo sea muy iluminado, pero digo, el gobierno siguió diciendo qué exitoso el G20 y los medios siguieron repitiendo qué exitoso el G20. Mentira. Es un error garrafal de lectura de lo que pasa a nivel internacional. Bueno, me fui por las nubes, por la rama, pero digamos, si había una virtud en el gobierno kirchnerista era esto, entender un poco el mundo, un mundo mucho más multipolar, con un rol de China mucho más significativo. A mí me asusta los acuerdos con China y con los Estados Unidos, naturalmente, porque son todos con concesiones nuestras. Claro, viene China, ¿qué te crees? Que viene y te dice, no, sí, vamos, igual, no, jamás va a ser eso, si son una potencia. Vienen y te vienen a marcar la cancha, y si vos no te parás de mano, te pasa por al lado. Con un dato, fíjense, ¿qué hace el gobierno con la cuestión de la relación con Brasil, por ejemplo? El kirchnerismo había logrado, con mucho esfuerzo, Cristina con Lula, habían hecho un acuerdo para ir reduciendo el déficit comercial con Brasil. Muy sesgado, muy influenciado por la cuestión automotriz. Llegó Macri y volvió a incrementarse el déficit comercial. Ahora debe haber bajado por la devaluación, pero el déficit comercial, claro, se cayó el mercado automotriz en la Argentina, las ventas acá y la producción acá, pero siguieron viniendo de afuera. Pasamos de vender 50% de los autos, un poquito más, 55% de los autos argentinos hechos afuera, sobre todo en Brasil, al 71%, al 71%. Es decir, están locos. Esto es porque los tipos no tienen ninguna vocación de discutir eso, ¿no? Error de lectura hacia afuera y concesiones absolutas. Creo que el kirchnerismo haría una cosa totalmente distinta. Creo, no sé, no soy un experto en política internacional, pero creo que es un buen momento en el debate, en la situación multipolar que recién mencionaba, para reposicionarse, ¿no? Sí, en ese sentido también, estos 3 años de retroceso claros, hubo varias muestras de resistencia, movilizaciones multitudinarias, como fue en el caso de la reforma previsional, también la ley de presupuesto, pero claramente con la resistencia, y esa resistencia no alcanza. Claramente tiene que existir una alternativa política y electoral en el 2019. ¿Cómo se construye esa alternativa y quiénes realmente tienen que estar, son imprescindibles para realmente torcer el rumbo a
el rumbo económico, el rumbo social y realmente cambiar este modelo económico. Bueno, a ver, hay una premisa, casi una verdad de perogrullo, pero que es imprescindible, que es lo primero que une, que es la oposición a Macri. Digo verdad de perogrullo porque, claro, bueno, se supone que hay oposición a Macri. Sí, pero muchos que son opositores le han votado el presupuesto recientemente. Es más, le hacen el trabajo sucio. Han promovido la modificación de la movilidad jubilatoria el año pasado. Un ejemplo concreto, el propio Pichetto hace una modificación que le ha hecho perder a los jubilados al menos 4 puntos de poder adquisitivo, incorporando el RIPTE en un escenario, un modelo económico que tira los salarios para abajo. Entonces, y además cualquier legislador lo sabe, cualquiera que trabaja en cualquiera de las cámaras sabe que una ley de ese tipo lo que hace es poner en ese articulado, dice, bueno, es el 30% RIPTE, por ejemplo, pero si eso es mayor que la inflación, si no, digo, cualquiera de los dos, el mayor, siempre se pone así. Deliberadamente no lo pusieron porque sabían hacia dónde iba. Entonces, la primera cuestión es la vocación de ser opositores, trazo grueso. La segunda cuestión, a mí me parece, es ¿cuál es el programa? ¿Qué queremos hacer? De nuevo, porque corremos el riesgo de legitimar todas las cosas malas que ha hecho este gobierno, digamos, si no tenemos un programa y vocación de, básicamente en el programa yo diría que hay un eje central que es la vocación, la convicción de disputar con el establishment económico y con el poder económico en la Argentina. Si no tenés esa vocación no tiene sentido, porque no vas a tocar intereses. Entonces hay que modificar esa cuestión. Después hay que ver cuál es el programa, qué hacemos con los medios, qué hacemos con los medios de comunicación, me refiero, qué hacemos con la justicia, dos lugares que claramente atentan contra la democracia en la Argentina. Y en tercer lugar, y no menor, es quién conduce este proceso. Bien, ¿por qué? Porque el que conduce ese proceso es el que te da garantías o no de eso. Esto no es menor. Digo, yo creo que es Cristina por eso, porque no veo ningún otro con espaldas para bancarse justamente esa cuestión. Cuando uno ve muchos dirigentes, que está bien que estén en este espacio político, pero los ves dubitativos y los viste dubitativos a lo largo de su historia como dirigente política, y me generan muchas dudas. Entonces, la verdad que para lo que viene, con las dificultades de lo que viene, y no me cierra mucho que sea cualquiera. Por eso digo, me parece que esas tres cuestiones son imprescindibles a la hora de pensar qué hacemos en el próximo gobierno. No, y otra más bajando un poquito a tu ámbito de diario como concejal de San Martín, me gustaría que identifiques y nos cuentes un poco las problemáticas de ese territorio, cuáles son las principales problemas que aquejan a los vecinos, a las pymes también, que entendemos que en San Martín es un polo importante de pymes que claramente están sufriendo las consecuencias de la baja del consumo, de las tasas altas. Contanos un poquito acerca de la situación de San Martín. Yo diría dos cosas. Primero, bueno, la verdad que es importante poner sobre relieve la problemática de las pymes y todo lo que ello conlleva. San Martín es un distrito esencialmente pyme industrial, con lo cual esta política le afecta sensiblemente. Junto con Avellaneda deben sumar el 15% del PBI de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Un polo productivo muy significativo. Nosotros en la década de los 90 San Martín se convirtió en un cementerio de fábricas y vamos camino a eso. Hay una parte importante de San Martín que está recorriendo lamentablemente ese camino, bueno, con un poco lo que decía antes, con los efectos de lo que decía antes, al principio. La segunda cuestión es, en términos de San Martín estrictamente, no se ha resuelto nada de lo que tiene que ver con la seguridad. Digo este tema porque para aquellos que vivimos en San Martín, que estamos, digamos que sentimos que es medio tierra de nadie, y que además teníamos un fuerte compromiso con el gobierno anterior, bueno, nos corrieron sobre todo durante la campaña, pero cualquier cosa que pasara era culpa nuestra.
Entonces era culpa del gobernador, de Cristina, sobre todo Cristina, ¿no? Todo lo que pasaba era culpa de Cristina. Bueno, estos tipos no cambiaron nada, ¿eh? La problemática en términos de seguridad en San Martín es peor que antes. Los indicadores del delito no cambiaron, son exactamente iguales que antes y creo que están dibujados además. Es decir, es una gran mentira esto, porque ahora recién mencionaba, bueno, quieren hacer hincapié en la seguridad. Hacen durambardismo, porque en realidad no han modificado nada. Es una gran estafa lo de los tipos, sobre todo en el tema de seguridad. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque como los medios después repiten que la gobernadora lucha contra el narcotráfico, mentira, mentira, todos los vecinos de San Martín saben dónde vende droga. ¿Qué pasa? No era que ellos venían a resolver el problema, ¿qué pasó ahora? Porque los vecinos siguen reclamando exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, en ese tema, y es uno de los grandes temas de los que reclaman y demandan los vecinos de San Martín, está muy bien que así sea, porque la verdad vivimos una indefensión importante. Te vuelvo atrás en el plano económico. Hablabas recién de el plano más regional, ¿no? Sí. Hay una gran discusión con el Mercosur, sobre todo con la asunción de Bolsonaro, que se ha mostrado bastante anti-Mercosur y quiere abrir tratados de libre comercio unilaterales, o sea, bilaterales con Brasil, con otros países. Vos, ¿qué modelo tendría que, hacia qué Mercosur vamos y cuál sería el Mercosur ideal en este contexto? Y un nuevo gobierno progresista, como queremos que asuma el año que viene, ¿qué podría hacer respecto al Mercosur con un presidente como Bolsonaro al lado? Y es muy difícil, la verdad que yo creo que hay que tratar de sostener el Mercosur con un presidente como Bolsonaro, digamos, hay que tratar de sostenerlo. ¿Por qué digo hay que tratar de sostenerlo? Porque básicamente tanto el interés de Bolsonaro como el del propio Macri es que el Mercosur, no sé si deje de existir, pero pase a un segundo plano. Por suerte está escrito, está firmado, hay convenios, una serie de cuestiones que no es tan fácil que lo de Sande. Bueno, obviamente pretenden correr a Venezuela, pero además, en general, deshacer el Mercosur, ¿no? Digamos, que no sea una herramienta de discusión de un conjunto de países, sino que en todo caso cada uno haga lo que quiere. Entonces, de esa manera pueden ir y acordar con Estados Unidos cualquier cosa, ¿no? Negocios comerciales que en claro detrimento respecto de nuestros países. A ver, el gobierno festejó el acuerdo de los limones. Vendieron que era un acuerdo por $50 millones. Yo me fijé, bueno, en el transcurso del año, que ya está cerrado además, porque no, en este periodo, en diciembre y en noviembre, no hay exportación al menos de limones. Orillan los $20 millones. Ya, $20 millones. A cambio, perdimos el negocio del biodiesel, que son $1.500 millones. 20 contra 1.500. ¿Se entiende? Es una locura. Y abrimos el de la carne, que puede aspirar a otros 50, $80 millones, supongamos. Digamos. Bueno, eso es lo que habilitaría esta discusión de hacer percha, básicamente el Mercosur. Sí encuentro dificultades en imaginar cómo haces con un tipo como Bolsonaro. Hay que ver de todas formas cuando suma. En materia económica hay algunas incógnitas. Uno se tiende a pensar que que va a tener una visión más bien de derecha y tal vez profundice el ajuste. Pero bueno, hay que ver qué hace, porque la verdad que sus comentarios en materia económica han sido muy vagos, con lo cual hay que ver qué sucede. Pero de todas formas, bueno, me parece que esas discusiones hay que darla con el que esté enfrente. Bolsonaro hay que darla con Bolsonaro. Lo que me preocupa a mí es que Macri más Bolsonaro es el principio del fin del Mercosur, ¿no? Ahora hay otra pregunta también teórica y con esto ya me callo, pero este año se vio algo muy loco quizás con los mercados, que es que los mercados pasaron por derecha a Macri y al final los que le hicieron la vida más imposible a Macri en el plano económico parece que fueron los propios mercados, que se plantearon como un gobierno de CEOs. Sí. Bueno, esto es algo nuevo que pasa con los mercados, que parece que no tienen problema en desechar el establishment político más de derecha. Digo, en Brasil apoyaron también a Bolsonaro en vez de a Alckmin o a otros candidatos que eran más centristas. ¿Esto siempre fue así con los mercados o es algo nuevo? Los mercados tienen nombre y apellido. Son gente que quiere ganar plata y que tiene mucha plata y quiere ganar mucha plata. Entonces, no son una entelequia, son
tipitos de a pie, y muchos de los funcionarios del gobierno trabajan para esa gente. Entonces, leído desde esa óptica, sí es interesante pensar esto que decía antes, son disputas del capital, pero la verdad que lo que quieren es ganar plata. Entonces, si tienen que correrlo a Macri, a Cristina o al que sea, les da lo mismo. No tienen, digamos, no especulan, a ver, no, vayamos viendo con este tipo porque es más nuestro, me cae bien con las cosas que dicen. No, van y tratan de ganar plata. A muchos les salió mal. Hoy le están cuestionando a varios de los empresarios nacionales. Hay una cosa que habría que analizar, que es no menor. Este es un gobierno que favorece al capital concentrado mayoritariamente extranjero. En todo caso al agro en parte, pero sobre todo el extranjero. Y de hecho los CEOs son de multinacionales, la mayoría. O de bancos, de los bancos extranjeros. Es una característica porque en otros momentos de la historia, y en general, en la mayoría de los momentos de la historia, los sectores del capital que tuvieron mayor preponderancia son los de capital nacional. En este modelo, Techin y Arcor son marginales. No por esto estoy diciendo que no ganaron plata, pero son marginales. Bueno, por eso sucede lo que sucede ahora. Arcor perdió plata. Bien, está reclamando diciendo, che, amigo, Constantino el otro día dijo, yo dejé de ser millonario, ahora soy millonario. Claro, nosotros decimos, dale, maestro. Pero el tipo hizo una crítica a Macri. Eso es una crítica a Macri. Nosotros lo leemos en clave de laburante, claro, pero es una crítica a Macri. Y ese segmento, que sí supuestamente debería ser afín, dice, che, ¿cómo era la cosa? Vos me prometiste una cosa. Entonces, algunos ganaron mientras pudieron, el sector financiero ganó todo lo que pudo mientras pudo, le hizo la corrida a sabiendas del efecto y el impacto que podía tener, sin embargo hizo la corrida porque quería ganar más, porque estaba bajando la tasa de interés y no era suficiente. Todos fueron, le hicieron la corrida, no tuvieron dudas, no hay que pensar, no, che, para Macri no se lo deberíamos hacer, a Cristina está bien, la Macri no, fueron y se lo hicieron. Ahora, y lo hacen con más voracidad cuanto más piensan que se les va a dar, en algún, o no, o digamos, piensan que está Macri, piensan a Macri le podemos sacar todo esto, si no nos los da, lo vamos a presionar más que a Cristina, que sabemos que no nos los va a dar. Entonces al final un gobierno que gobierna para los mercados termina generando más desestabilidad financiera, o es una lectura equivocada. No, algo de eso hay. Digamos, yo cuando me preguntaste lo de por qué en abril, y te dije, le tomaron el tiempo. Algo de eso hay. En el sentido de que si Cristina o el gobierno de Néstor y Cristina, bueno, eran dos presidentes que se paraban de mano. Entonces, te puede gustar, no, qué sé yo, pero vos sabías que del otro lado, cuando ibas a... No es que por esto no le iban a hacer corrida, pero sabían que si hacían una corrida, detrás se le iban a devolver y así sucesivamente. Retenías la cosecha y te iba a putear, digamos. Iba a pasar, no con Macri. Entonces con Macri es más fácil tal vez para eso. Esto no les quita voracidad. Probablemente, como vos bien decís, le sacamos más y le sacamos más. Es decir, hay un poco de disociación respecto de cuánto le pueden sacar, respecto de qué piensan del gobierno. ¿Se entiende? No es claro, que porque son afines, le sacamos un poco, pero porque somos afines no le saquemos más. No, sí, vamos, le sacamos todo, ¿qué me importa? No piensan en lo político los mercados. No piensan en lo político. Esa es una buena definición. Efectivamente, no están viendo... Quizás en términos generales sí, pero no están viendo específicamente o jugando, no sé, el caso de Rattasi. Rattasi fue fiscal de mesa de Macri. Ahora, después le reclamó la devaluación y se la sigue reclamando. Después otro día, ayer, anteayer, putea a los de la UIA porque lo critican a Macri. Digamos, ¿se entiende? Pero está mirando su negocio. No es que está viendo cómo arma una burguesía nacional con X características para... dentro del proyecto macrista, no está pensando en eso. Y cuando contás esto, digo, se me vienen a la mente estos nuevos neoliberales que salieron, como por ejemplo Javier Milei, Diego Giacomini. ¿Qué tipo de peligrosidad pueden llegar a tener estos tipos que están profetizando o llevando la palabra al neoliberalismo y que están teniendo un crecimiento exponencial, una repercusión mediática y una aceptación en la sociedad cada vez más grande? No, sin desmerecer, pero Milei creo que terminó bailando por un sueño por ahí, ¿no?
En serio, creo, ¿no? No sé. Show en Puede algún ser. lado. A ver, vamos. Veámoslo. Producción. Producción, por favor. No, así que mejor olvidar. No, igual sí lo decía como chicana berreta. No, pero está perfecto. No, lo que yo creo es que hay un sector. Quedó descartado en Ahí julio está. pasado. No, pero quizás alguno Lo más serio lamentamos de ese segmento. Por ejemplo, Melconian. Yo creo que sí juegan un partido. Los otros también, digo, más allá de Milei, que es un personaje. Pero, digo, más allá del personaje, sí juegan un partido. Que yo creo, digamos, que juegan el partido de correr por derecha al gobierno para legitimar una parte de lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces le da márgenes de acción al gobierno. Entonces dice, no, están los locos allá, los trabajadores pidiendo esto, Sí. pero también están estos locos. Entonces Claro. yo voy por el medio. Y el medio nos mata a nosotros, pero bueno, el medio, dicen los tipos, entonces nosotros somos... A la Esto lo derecha del acusan. gobierno de Macri, dicen. Claro, yo creo que de todas formas hay un proceso político más general de derechización de algunos procesos. Bolsonaro es producto de eso, el propio Trump. Trump es una especie de populista de derecha proteccionista, una cosa rara, ¿no? En algún aspecto, no sé si rara, esperable, pero tiene algunas características, si querés, contradictorias de la clásica derecha. Y me parece que esas expresiones, así como en algún momento, a mediados de la década de los 80, poco antes, a principios de la década de los 80 y fines de los 70, el neoliberalismo toma mucho impulso a partir de algunas usinas norteamericanas, sobre todo, que en los debates económicos centran esas discusiones y sesgan todo. Bueno, estos tipos juegan ese mismo partido. Algunos más en la política, otros más en la cuestión económica, y en todo caso me parece que estos economistas intentan hacer eso, volver a generar una corriente de pensamiento hegemónica con visión neoliberal. Creo que, por suerte, no estamos en la década de los 90 y hay una masa crítica oponiéndose a ese debate. Bueno, la expresión de cepa, humildemente, pero un poco pretende ser eso también. Sí, justamente me dejas el pie para preguntar. Quería referir un poco al rol de CEPA, que claramente entiendo que se plantea, ¿no?, como un grupo de iluminados de la academia que tienen sus vicios también de quedarse y encerrarse un poquito, sino que elaboran informes para analizar la realidad y que también sirva como insumos a un montón de otros sectores, como pueden ser los sindicatos. Y en este punto me detengo. Hace poco, a través justamente de un referente sindical, ha llegado un informe sobre pobreza al Papa Francisco. Quería que nos cuentes un poquito acerca de ese informe, qué dice y cómo se generó ese vínculo y cuál es la visión de CEPA, que bueno, está bastante clara, pero bueno, quiero que salgan las palabras del director. Bueno, CEPA efectivamente es eso. Nosotros en el cierre del año, hace unos días atrás, yo decía que los que participamos en CEPA pretendemos ser intelectuales orgánicos de la clase trabajadora. Y en ese contexto, bueno, hemos logrado entablar y tejer relaciones estrechas con algunos dirigentes sindicales con los que naturalmente compartimos la mirada. Bueno, Palazzo, que fue el que llevó este informe al Papa, bueno, al Tano Catalano también, obviamente le hacemos llegar nuestros informes, a Hugo Yasky, digo, en general a los sindicalistas que uno interpreta, se los hacemos llegar a todos, honestamente, pero con algunos tenemos mucha afinidad y tenemos diálogo y quizás también tienen que ver con las cosas que nosotros volcamos en los informes. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta, pero bueno, ya me olvidé de qué era, pero en fin, eso es un poco la historia de CEPA. No, y en relación a los sindicatos y a la clase trabajadora, me parece que nosotros tenemos ahí un rol como CEPA, que es justamente plantear y darle argumentos a los debates, ¿no? En un modelo que es muy antitrabajadores, como el modelo macrista, pero que a la vez tiene muchísima potencia mediática y que
es capaz de decirte lo contrario a lo que vos vivís y convencerte de eso, es importante argumentar. Y los argumentos están, y nosotros lo que intentamos es en todo caso que esos argumentos se vuelvan lo suficientemente llanos, sin perder profundidad, para que cualquiera pueda entender más que repetir, que pueda entender de qué estamos hablando y qué se está discutiendo con cada uno de los debates públicos. Porque, de nuevo, ¿qué hace el periodismo hegemónico en la Argentina? Te esconde las cosas. Te dice, no, bueno, con la movilidad jubilatoria los jubiladores no van a perder. Y van y repiten, no van a perder. Entonces tenés que mostrar los números para demostrar que sí van a perder. Entonces le das un poquito de profundidad y nos parece que esto es central, que es trascendente a la hora de dar debates de cara a la sociedad, ¿no? Bueno, Hernán, nos estamos quedando sin tiempo, así que ha sido una extensa charla. No sé, de nuestra parte, no sé, algo más que vos quieras agregar, básicamente. No, gracias. La verdad que yo siempre me siento, primero, muy a gusto entre compañeros, así que un placer acompañarlos acá y la verdad felicitarlos por la tarea que realizan. El hecho de poder hablarle, en este caso a los trabajadores, al vecino de a pie diría, recién un poco lo mencionaba, nosotros quizás desde CEPA hacemos la tarea del argumento, pero digo, alguien tiene que leerlo con visión crítica y criticarnos a nosotros si es necesario, pero también poder interpretar eso y poder transmitirlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Nosotros tal vez tenemos la cabeza con numeritos, pero alguien tiene que poder decirlo, así que si hemos hecho un aporte y les ha servido a lo largo del año, enhorabuena, es un objetivo cumplido, compartido y cumplido, y nada, agradecerles y felicitarlos por la tarea. Muchas gracias y gracias otra vez por estar acá, acompañándonos. Bueno, lo mismo, entonces esto ha sido una nueva emisión especial del Juego Rabioso, el programa de los trabajadores de Biblioteca Nacional, ATE Biblioteca Nacional, en la querida Radio Germán Abdala. Así que nos despedimos por esta vez, así es. Nada más que agregar. Bueno, así que agradecemos en la operación a Alfredo, cuyo apellido es... Exactamente, ahí va a quedar para el edit luego en el Soundforge. Aquí Mauro Rojas, integrante del CEPA y trabajador de ATE Biblioteca Nacional, parte de delegado de la Junta Interna, en la Biblioteca Nacional. Tenemos en la conducción Florencia Rojas, que me acompaña. Y también vino en producción a filmar un poco lo que estuvo pasando acá. Espero que luego medite con Photoshop un poco en mi perfil y la panza que tengo de más. Cami, ¿no? Cami Alonso, ahí nuestra está. Compañera de Biblioteca Perfecto. Nacional. Y quien les habla, Javier Zuluki. Así que agradecemos una vez más a Hernán, gracias por estar acá. Placer. Y nos despedimos hasta un nuevo programa especial de El Juego Rabioso por la Radio Germán Abdala.